Aguas, porque el derrame en Veracruz no fue un solo accidente. Fueron 3 fuentes distintas y el informe tardó 24 días en asomar la cara. No 24 horas, 24 días. La Marina admite que hay un buque sospechoso, pero también le echan la culpa a causas naturales en Cantarell y en Coatzacoalcos. Qué práctico, ¿no? Si es natural, pues a quién cobrarle la cuenta. Y agárrate porque mientras el petróleo flota, la Profepa dice que solo van 6 animales afectados. Sí, 6. Suena a que barrieron la mugre debajo de la alfombra porque hay 13 buques bajo la lupa y la mayoría pues ya se pelaron para aguas internacionales. Y chéquense esto. Ante la falta de respuestas, la gente en Veracruz está recolectando cabello humano para armar barreras absorbentes. Así mero, mientras los pescadores en Pajapan se quedaron sin comida y sin sustento, la solución está saliendo de las estéticas, no de quienes debieron prevenir el desastre. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Croza y esto es el Noti Express. Arrancamos. El verdadero origen del derrame. No fue una sola fuga, fueron 3. Y eso cambia todo. Porque cuando te dicen derrame, pues uno imagina accidente, algo puntual, controlable, pero aquí no. Aquí estamos hablando de un problema que se reparte entre lo humano y lo que convenientemente llaman natural. Van 24 días. 24 días. Y ahora sale el primer informe serio. Y bueno, no es menor. La Secretaría de Marina reconoce 3 fuentes. Una ligada a un buque y 2 emanaciones naturales. Una frente a Coatzacoalcos y otra en la zona de Cantarell. Y ahí es donde empieza el ruido, porque cuando mezclas responsabilidad humana con lo natural, pues la línea se vuelve bastante cómoda. Sobre el barco hay 13 bajo sospecha, 13. Pero no hay nombre, no hay empresa, no hay bandera, puro número. Como cuando debes en la tienda y dices, pues luego pago, pero nunca dices cuándo. 4 siguen en aguas mexicanas, o sea, ahí están, al alcance y apenas los están inspeccionando. Los otros pues ya están en aguas internacionales, o sea, pues buena suerte. Y es que detectar la mancha por satélite, pues sí, suena muy técnico, muy preciso, pero no saber quién fue, eso ya suena más a clásico. Como cuando todos vieron quién rompió el vidrio, pero nadie dice pues que se dio cuenta. Ahora, lo de las chapopoteras, 5 millas frente a Coatzacoalcos. Intermitentes, hoy limpias, mañana quién sabe. Y la otra, la de Cantarell. Es así, permanente, constante y según el propio informe, la que más ha contaminado en el último mes. O sea, la más activa, la más constante, la más dañina, pero también la más fácil de clasificar como natural. Y bueno, pues qué práctico, ¿no? Porque cuando es natural ya no hay culpable, solo resignación y bueno, están poniendo barreras, dicen en coordinación con Pemex, que para contener, que para evitar que llegue a playas, y suena bien, sí, pero también suena a reacción, no a prevención, porque entonces la pregunta no es solo quién tiró el petróleo, sino por qué estas emanaciones aumentaron justo ahora, por qué no se habían contenido antes y por qué el informe llega hasta el día 24. Y aquí viene lo incómodo. Porque entre barcos sin nombre, fugas naturales y acciones que llegan después, el escenario queda perfecto para que nadie sea completamente responsable. Todos tienen un pedacito, pero nadie todo. Y ojo, no es que no haya trabajo, sí lo hay. Hay inspecciones, monitoreo, coordinación internacional, pero el tema es que cuando el daño ya está en la playa, ya en 3 estados, ya visible, lo que sigue ya no es explicación, es confianza. Y esa sí, no se contiene con barreras marinas. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. 6 animales con petróleo en Veracruz. 6 animales. Sí,
Solo 6, pero con petróleo encima. Y cuando te dicen ese número tan chiquito, es justo cuando empieza el ruido. Porque según Profepa, son 3 tortugas y 3 aves las que han tenido contacto directo con hidrocarburo en Veracruz. 6 ejemplares con presencia de hidrocarburos, 3 tortugas y 3 aves que han sido liberadas, han sido atendidas. Ya atendidas, ya liberadas, todo bajo control. Pero aquí hay algo. Cuando un derrame lleva más de 20 días y apenas aparecen 6 casos confirmados, pues suena más a lo que se ve y no a lo que realmente hay. Y es que el propio reporte reconoce más avistamientos, pero sin afectaciones. O sea, sí hay animales, pero oficialmente no cuentan. Como cuando limpias tu cuarto metiendo todo debajo de la cama, pues se ve ordenado, pero el desastre sigue ahí. Ahora, el tema se pone más interesante porque no es solo una fuga, son 3 fuentes distintas. Un buque en Coatzacoalcos y 2 emanaciones naturales. Una cerca del mismo puerto y otra en Cantarell. O sea, no es un accidente aislado, es una mezcla rara entre lo humano y lo que ya estaba ahí. Y aparecen 13 buques bajo revisión, 13, pero solo 4 siguen en aguas mexicanas, como les estaba comentando. Los demás, pues quién sabe. Como visita incómoda que ya se fue antes de que llegara la cuenta. Ahora, lo que llama la atención es que hay 7 áreas naturales protegidas bajo vigilancia. Los Tuxtlas, el Sistema Arrecifal Veracruzano, Lechuguillas y sí, dicen que ya limpiaron, que el hidrocarburo está intemperizado, o sea, viejo, desgastado, menos peligroso, pero petróleo es petróleo. Aunque ya venga curtido, pues no deja de contaminar. Y mientras tanto, la chapopotera de Cantarell sigue activa, soltando material constantemente, o sea, el problema no terminó, apenas se está conteniendo. Entonces sí, 6 animales suena poquito, hasta tranquilizador, pero el escenario completo ya no se ve tan limpio, porque cuando el daño ambiental cabe en un número tan cómodo, pues generalmente es porque todavía no se ha contado todo. Noticias locales. Veracruz limpia el petróleo con cabello. Sí, te están pidiendo cabello. Cabello para frenar petróleo en el mar. Y aunque suena experimento de secundaria, el asunto es mucho más serio de lo que parece. Porque el derrame ya lleva más de 20 días, desde el 2 de marzo, recorriendo la costa de Veracruz y sin un número oficial claro de playas afectadas. Para reportes locales, ya hablan de unos 13 municipios, o sea, no es un puntito en el mapa, es toda una franja tocada. Ahora entra esta iniciativa, Ayudando Patitas, recolectando cabello humano y pelo de animales. ¿Para qué? Para hacer barreras que absorban petróleo. Y sí, funciona, porque 1 kilo de cabello puede absorber hasta 8 litros de crudo, o sea, suena potente, pero también deja ver el tamaño del problema. Porque si necesitas kilos y kilos de cabello, es porque el petróleo no es poquito. Y no solo piden cabello, piden máscaras, guantes, trajes, botas. O sea, la limpieza no es cualquier cosa, es riesgosa. Y muchas veces la están haciendo ciudadanos, no brigadas especializadas. Ahí está el asunto, porque aquí viene lo que pesa más. En Pajapan, comunidades como El Pescador ya dicen algo directo. El derrame nos quitó la comida. Así, sin rodeos, porque viven de la laguna, de lo que pescan. Y ahora, eso ya no se puede consumir. 21 comunidades afectadas, 21. No es una familia, es toda una red viviendo del día y de pronto, pues sin sustento. Dicen que hay coordinación institucional, pero los que están juntando frijol, arroz y atún son los vecinos, no las oficinas. Entonces sí, la idea del cabello es ingeniosa, hasta esperanzadora, pero también revela algo incómodo. Cuando la solución empieza a salir de las estéticas y no de quien debería prevenir el desastre, es porque el problema ya le salió de las manos, aunque digan que todo está bajo control. Noticias locales. Antón Lizardo ya huele a petróleo. Apareció otra vez.
El petróleo ya no solo está en reportes, ya está tocando la orilla. Ahí, donde la gente pisa. Ahora fue en Antón Lizardo, entre la barda de la Escuela Naval y la playa. Pescadores lo vieron primero, como casi siempre, antes que cualquier comunicado. Y lo que encontraron no fue menor. Manchas directamente en la orilla del mar. El tema es que hace nada el ayuntamiento decía que las playas no estaban cerradas. O sea, hay petróleo, pero puedes ir tranquilo. Y pues sí, suena a que sí hay humo, pero pues no pasa nada. Porque además la Secretaría de Marina ya había recogido unos 330 kilos de petróleo en esa zona. 330 kilos, sí, pero ahí es donde brinca la duda. Si ya recogiste eso, ¿cuánto no se quedó? O peor aún, ¿cuánto sigue llegando? Y es que, a ver, casi que playa abierta con petróleo incluido, ya no más falta que lo vendan como exfoliante natural. Y es que esto no llega solo, es parte de un derrame que lleva más de 20 días moviéndose por la costa. No es nuevo, es persistente y cada punto donde aparece confirma que no se ha contenido del todo. Ahora, lo que llama la atención es la contradicción, porque por un lado, limpieza, monitoreo, control, pero por el otro, nuevas manchas apareciendo en lugares donde ya se había atendido. Y mientras tanto, la actividad sigue. Gente caminando, pescadores trabajando. Vaya, como si el problema fuera intermitente o selectivo. Pero aquí hay algo. Cuando el hidrocarburo ya está llegando a la orilla, ya no es tema técnico, es visible, es cotidiano. Entonces sí, la playa sigue abierta y sí, hay acciones de limpieza, pero cuando el mar te devuelve petróleo, no es porque todo esté bien, es porque el problema sigue flotando, aunque lo quieran dar por contenido. Noticias locales. Cae brujo extorsionador millonario. 1 millón de pesos por curar a un enfermo. Y no es broma. Es el nivel que llegó este tipo. Se hacía llamar Maestro Pedro Pablo, sí, así, con nombre de confianza de esos que suenan a programa de radio de madrugada. Y con eso les bastaba para meterse en la vida de familias desesperadas. Porque el punto aquí no es solo el dinero, es el momento. Cuando alguien en tu casa está enfermo, haces lo que sea. Y justo ahí es donde entraba este personaje. Operaba en Puebla, pero también en otros estados como Michoacán, Zacatecas y Oaxaca. O sea, no era improvisado, era un modelo, repetido, afinado, casi como franquicia del engaño. Llegó a exigir hasta 1 millón de pesos, pero primero sacó 200,000. Y ahí es donde se ve el método. Te va experimentando poco a poquito como suscripción emocional, pero sin cancelación. Y cuando la familia ya estaba dentro, empezaban las amenazas. Literal, les decía que el paciente podía morir si no pagaban. O sea, no solo era fraude, era presión psicológica en su punto más bajo. Aquí es donde el asunto deja de ser de creencias y se vuelve delito directo. Ahora lo detienen en Puebla, en Santiago Miahuatlán, junto con 2 mujeres que también participaban. Porque claro, esto no se arma solo. Hay toda una red detrás operando con el mismo guión. Se vendía como sanador espiritual, pero terminó necesitando un milagro para salir del Ministerio Público. Y aunque ya cayó, las autoridades dicen que puede haber más víctimas, muchas más. Porque cuando alguien logra cobrar esas cantidades en varios estados, no fue un caso aislado, fue un negocio montado sobre la desesperación y eso es lo más delicado, porque el problema no es que exista un falso brujo, es que siempre hay alguien en un momento tan vulnerable que puede creerle. Noticias locales. Pelícano bañado de chapopote en Alvarado. Un pelícano completamente manchado de chapopote, no en alta mar, no lejos, en la orilla, donde cualquiera lo puede ver. Y ahí es donde el discurso empieza a tambalearse, porque mientras se hablaba de control, de limpieza, de monitoreo, aparece esta escena en Playas Salinas, en Alvarado. Un ave cubierta de hidrocarburo sin interpretación, sin filtro.
El rescate lo hizo la asociación Earth Mission, no una brigada oficial, no un operativo anunciado, ciudadanos, como ya viene siendo costumbre en esta historia. Y sí, después llegó el apoyo. El alcalde mandó personal para llevarse al pelícano al acuario de Veracruz, pero aquí hay algo. Primero lo encuentran los activistas y luego reacciona la autoridad, como alarma que suena, pero alguien decide apagarla después. Ahora, este no es el primer caso. Ya van varios animales afectados, aunque oficialmente los números sigan siendo bajos, y ahí es donde empieza la incomodidad. Dicen que no hay afectación, pero el pelícano pues no leyó el comunicado y apareció embarrado en esta historia. Y es que el propio activista lo dijo claro. ¿Cómo van a esconder esto? Y esa frase no es menor, porque cuando necesitas evidencia visual, fotos, videos, para que el problema sea reconocido, es porque hay más discusión en el discurso que en la realidad. Y hay que decirlo, la negación dura hasta que alguien sube la foto. Ahí sí, el problema ya sí existe. Y mientras tanto, el chapopote sigue llegando, la pesca está detenida y los rescates siguen dependiendo más de los voluntarios que de estructuras formales. Entonces sí, el pelícano ya fue atendido y sí, hubo reacción. Pero cuando la prueba aparece sola en la playa, sin anuncio previo, sin reporte oficial, no es que el problema esté creciendo, es que ya no se puede tapar ni con discursos ni con silencio. Noticias locales. Rescatan 8 perros en casa maldita. 8 perros. 8. No 1, no 2, no 3. 8 vidas hechas pedazos detrás de una puerta cerrada y nadie sabía nada o nadie quería saber. Pasó en Coatzacoalcos, en la colonia Punta del Mar, una casa cualquiera. De esas que ves y dices, pues todo está normal. Pero el tema es que adentro lo normal ya no existía. Porque cuando entra la fiscalía, no encuentra mascotas, encuentra abandono con patas, animales en el patio, a la intemperie, desnutridos, con enfermedades en la piel y uno sin una extremidad. Sí, así como suena. 8 perros y todos en esas condiciones, lo cual ya no es un descuido, es un sistema, es una forma de ignorar porque tener uno mal cuidado puede ser irresponsabilidad. Pero 8 así ya es otra cosa. La denuncia vino del propio ayuntamiento, o sea, alguien sí levantó la mano, alguien sí dijo esto no está bien, porque luego pasa que todos escuchan, todos ven, pero se hacen como que no. Y ojo con esto, tuvieron que llegar con orden judicial, tocaron, nadie abrió y aún así entraron, porque entonces, ¿qué tan escondido estaba todo eso? Ahora los perros ya están en el Centro de Protección Animal recibiendo atención y qué bueno, sí, pero ahí es donde entra el pero, porque rescatar 8 está bien, pero ¿cuántos más hay igual en Veracruz o peor aún? Y no nos enteramos. Y es que el maltrato animal siempre empieza en silencio. No huele, no grita fuerte, no incomoda hasta que ya es demasiado evidente. Al final, esto no es solo un cateo, es un recordatorio de que el abandono no siempre está en la calle, a veces está detrás de una reja, en la casa de al lado, donde todos dicen que ahí no pasa nada, hasta que pasa y pasa feo.